Instaura también una reinterpretación crítica y creativa de los más diversos asuntos desde la perspectiva de un autor que desemboca en una auténtica poética del pensar. El ensayo es también una poética del pensar en cuanto se trata de un pensar activo e instaurador del sentido. Es así como el nuevo mundo del ensayo descubierto por Montaigne, tan contrastante en tiempo y espacio con el viejo mundo, se parece en cuanto a los criterios de desnudez, transparencia, sinceridad, buena fe, leyes cercanas a la naturaleza y al nuevo mundo americano. Quiero por último mencionar que Montaigne se encuentra en un momento clave en la historia europea cuando se pasa de la idea de abismo a la idea de horizonte. Esta es una frase de Zizek que siempre me gustó mucho. Primero se pensaba que el mundo europeo estaba cerrado, que no se podía pasar más allá, que no se podía pasar de ciertos límites del conocimiento en un sentido de abismo, y con el descubrimiento de América, la exploración de África y de otros continentes, se llega a la idea de horizonte. Y para decirlo también con palabras de Renato Ortiz, en la época de Montaigne se pasa de la idea de lo próximo a lo distante. Entonces, el ensayo surge en un momento crucial del pensamiento europeo en que aparece la idea de sujeto conocedor, en que circula literatura de viajes, en que se abre al mundo de la experiencia, y las noticias nuevas que llegan de estos viajes se incorporan a la textura de la reflexión del ensayo. A partir de su irrupción en ese mundo, ese nuevo mundo que a su vez el propio Montaigne contribuirá a reconfigurar, y el propio ensayo contribuirá a reconfigurar, el ensayo alcanzará larga vida y sufrirá innúmeras modificaciones que están en ciernes en el mismo, que están en semilla, y que se irán a su vez atesorando en la memoria del género, algunos de cuyos rasgos menciono. Primero, la reflexión sobre la condición humana a partir de la pintura de sí, es decir, el paso de lo particular del estudio del yo mismo a la ampliación a pensar a toda la condición humana. Y en Montaigne un mayor acento en la exploración de la subjetividad, en la exploración de lo que Walter Mignolo llama la hermenéutica del sujeto. Se pasará, como marca también el propio Mignolo, a otra posibilidad, una especie de puntos cardinales del ensayo. Montaigne representa uno, y en ese uno están incluidos el problema del sujeto, el problema del conocimiento, la crítica, la apertura, la crítica de las costumbres. Pero Montaigne está más pronunciada el eco hermenéutico. Habrá otra deriva del ensayo, que es la de Bacon y Locke, los dos ingleses, cuando piensen al sujeto como una entidad pensante, un yo que no me marca a mí mismo, sino que marca el sé del conocimiento. Habrá también, anunciados en Montaigne, como han visto, y pronunciados en el siglo XVIII, a partir del siglo de las luces, con Voltaire, el ensayo se abrirá a la crítica de las costumbres y al tema de la ideología. Mignolo marca, por supuesto, que esta línea fue fundamental en América. Y, en cuarto lugar, como derivación del ensayo epistemológico, ligado a la época de los viajes de Humboldt y otros expedicionarios, la idea de la construcción del conocimiento a partir de la observación directa, externa y emancipada de los marcos institucionales. Por fin, el cuarto punto cardinal del ensayo tendría que ver, en mi opinión, ya no la de Mignolo, la mía, con la experiencia de una creación crítica y de una crítica creativa, el momento en que el propio sujeto se pone en crítica y
se abre el gran tema que será el tema de Adorno posteriormente, la crítica. ¿Qué es el ensayo? Quiero recordar para ustedes algunas de las definiciones más importantes que se han dado del género. El ensayo es un juicio, ha dicho Lukács, una particular clase de juicio que va uniendo lo particular y lo general, lo particular y lo universal. Pero no solo es un juicio que reúne la experiencia particular de un ser humano con el horizonte de sentido, sino que también instaura nuevos mundos de sentido para la comprensión y el debate. En el despliegue de ese juicio es no solo valiosa la sentencia en sí, el juicio emitido en un ensayo, sino también el modo en que se va pensando, los valores juzgadores que el propio ensayista va incorporando a su reflexión. El ensayo es interpretación, ha dicho genialmente Adorno, y lo ha dicho en nuestro medio Medardo Vitier, el gran pensador cubano, papá de Cintio. Una interpretación abierta cuyo devenir se representa en el propio texto, que rompe con el espíritu del sistema, incluso desde el modo mismo de elección de los temas que tratará, e instala la apertura y la libertad como nuevas formas de abordaje de los textos. El sujeto se convierte así en protagonista y responsable de esta nueva forma, a la vez que toma el derecho a la palabra, firmando un nuevo contrato de intelección con sus lectores basado en la buena fe, es decir, en la sinceridad, la transparencia, la honestidad intelectual, y asume, por tanto, plena responsabilidad por la misma. Montaigne inaugura una relación fuerte entre el yo y el nombre, entre el yo y la palabra pronunciada. A partir de él, el yo de la experiencia nutrirá al sujeto de la reflexión. Otra pensadora del ensayo que ha hablado muy bien sobre lo que significa Montaigne es Claire de Obaldía, quien al estudiar la obra del autor francés muestra cómo a través de su apropiación de la tradición, Montaigne fue minando la jerarquía del conocimiento impuesto desde la doxa, que radica en convencernos de la existencia de un orden natural y humano que existe de manera perdurable más allá de las formas cambiantes y heterogéneas de la cultura y de la historia. El ensayista llegó así a construir una poética paradójica a través de la cual logró mostrar la interdependencia de la verdad con la historia y emancipar el significado de la trascendencia. Veo que me está comiendo el tiempo, ya son casi las 9, y quería, en el otro lado de la balanza, hablar del ensayo del Nuevo Mundo. ¿Cómo hará América, que a pesar de su novedad ante los ojos europeos, ingresará a la historia como cosa juzgada, como entidad subalterna, para emanciparse de esa condición y asumirse como sujeto? ¿Cómo haría este nuevo mundo para otro para convertirse en un nuevo mundo para sí mismo? ¿Cómo haría la inteligencia americana para apropiarse de un género que le permitió pasar de cosa pensada a entidad pensante? Porque no cabe duda que ese género ha tenido en nuestro espacio cultural un desarrollo, una fuerza y una presencia enormes, convertido además en el espacio simbólico para pensar y pensarnos. Voy a dar un salto a un texto que todos ustedes conocen, a la Carta de Jamaica, al pasaje donde Simón Bolívar habla de este pequeño género humano, pero quiero subrayar dos líneas que a veces pasan inadvertidas en la obra de Bolívar. Dice Bolívar: no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Entonces, para que vean que el criollo no pasaba, no tenía, no dejaba de tener una mala conciencia. Bolívar se siente un tercero, una vez más, es un planteamiento ético y jurídico. ¿Dónde estamos nosotros, que estamos entre los legítimos poseedores, es decir, los indígenas, pero no somos indígenas, y somos hijos de los usurpadores? Vean ustedes una vez más el mismo gesto de Montaigne
poner en duda las propias certezas, pero solo un Bolívar pudo haber sido capaz de llegar a un gesto de esta naturaleza. En el siglo XIX, el ensayo americano vuelve a ser nuevo, encuentra una nueva forma de novedad. Y dado que estoy en La Paz, no puedo sino evocar otra figura fundamental en la fundación del ensayo americano, a quien por mi parte considero el padre del ensayo político en nuestra región, Bernardo de Monteagudo, tucumano por nacimiento, que estudió Derecho en Chuquisaca y participó en los levantamientos de 1809 en Chuquisaca y La Paz. Y fue una figura clave que muestra que el ensayo ha acompañado a los americanos a pensarse en libertad. El ensayo ha sido precisamente el espacio para postular e imaginar nuestra existencia en libertad. Me impresiona mucho un texto de Monteagudo de 1812, cuando él afirma que aunque haya sangre en las guerras de la independencia, finalmente América será libre porque, según el sentido de la historia, se pasa de la esclavitud a la libertad. América está en el buen sentido de la historia y, por lo tanto, más tarde o más temprano será libre. Voy a dar un salto gigante hasta el ensayo hoy en América Latina. ¿En qué consiste entonces este nuevo mundo del ensayo? En su forma más simple, el ensayo traduce la voluntad de entender y de nombrar ese entender. Algo que parece muy sencillo, pero que tiene implicaciones éticas y jurídicas importantísimas. Se trata de la afirmación del derecho de entender, del derecho de decir y de publicar ese entender, así como de la asunción de la responsabilidad por la palabra y la responsabilidad por someter a crítica nuestras certezas. Tenemos derecho a la palabra, tenemos derecho a la crítica, pero también responsabilidad por la palabra y responsabilidad por la crítica. Se trata además de un entender productivo que no se queda en la mera satisfacción de la contemplación, sino que busca instaurar nuevos sentidos en diálogo e incidir en la construcción simbólica de mundos posibles. Revisemos mentalmente, para dar un solo ejemplo supremo, también, el quehacer de José Martí, en el cruce de los tiempos, de los espacios, de los lenguajes, de las exigencias, de ese José Martí que nombra nuestra América, cuando entiende desde su síntesis genial el nombre, la vocación, el sentido y el destino que han de tener tantos países despedazados, separados, es decir, que a partir de otro elemento fundamental en el ensayo, el paso del yo al nosotros, que es permanente en el ensayo, y a partir de la apelación al presente en el ensayo, el traer a presente, Martí piensa genialmente un nombre para nuestra América, usando el nosotros como forma de una nueva denominación. Como dice Guillermo Mariaca, fue la obra de Martí la que hizo posible construir la representación del imaginario latinoamericano, y aunque solo alcanzó a señalar su necesidad programática, esa necesidad constituyó el diseño de un camino que más tarde se construyó como la vía hispanoamericana de la crítica literaria. Hoy, el ensayo está en crisis en América Latina hoy. El ensayo latinoamericano actual está atenazado hoy por la pulsión del fragmento, por la pulsión de la coyuntura y por la necesidad de buscar nuevos sentidos y síntesis de largo aliento incluyentes, por las demandas de campos específicos, como el caso del paper que está asolando la academia en efecto, o los discursos especializados, y por las exigencias del compromiso por la palabra compartida, pasar de la impersonalidad del paper a la palabra de todos nosotros, por la pulsión individual y por la vocación por nombrar lo social, por ofrecer cercanamente a la crónica, al testimonio, al viaje, asomos, visiones de la realidad objetiva, pero también por indagar poética e imaginativamente otras versiones del yo en su mundo. El ensayo latinoamericano está hoy, como toda la literatura, presionado para dar cuenta de un exceso de realidad,
Muchos de los más grandes ensayos hoy se cruzan con la crónica, se cruzan con el testimonio, para dar cuenta del hambre, para dar cuenta de la postergación, de las migraciones, de los 1000 conflictos que atravesamos en América Latina. Y por otro lado, está tironeado por dar fotografías subjetivas, por acercarse cada vez más al problema del yo, la construcción del yo, la figuración del autor, etc. Aun cuando el imperativo último de muchos de los mejores ensayos sea el imperativo de buscar un nuevo lenguaje del entender. Por esto que he dado en llamar un tironeo entre la forma de la moral y la moral de la forma. En un momento de cruces en que ya todo resulta posible, el ensayo puede llegar a ser una lucha entre el esfuerzo por persistir en la búsqueda de la objetividad y la verdad, o en la pulsión de lo individual, de lo privado, de lo subjetivo, por marcar nuestra faceta intelectual o por regresar al cuerpo, por pasar las fronteras entre lo ficcional y lo no ficcional, las fronteras entre lo académico y lo artístico, la crónica y la poética, el discurso y el fragmento, el detalle, el margen o el centro. Podemos hablar también hoy del ensayo como obligado a atravesar la dupla versiones y visiones, representación y presentación, o como dice Ricardo Piglia, tomando una idea de Benjamin, por la exigencia y el tironeo entre el decir y el nombrar. Cuando el ensayo no puede nombrar, empieza a señalar y trata de decir, de mostrar. Esto es, entre apuntar, mandar al exterior, al mundo, al lugar de la referencia y dar nuevo nombre y visibilidad a una realidad que siempre nos supera. El ensayo se debate hoy entre la pulsión de representar el mundo y la vida y la de presentar, mostrar, abrir temas y problemas. Lo cierto es que el mejor ensayo sigue con su función de dar nombre, de hacer legibles, inteligibles, temas y problemas que están latentes, sordos en la sociedad. Si el ensayo se consolida como género en el momento de emergencia de un espacio público de discusión y se expande por nuevos medios como el periódico o la revista cultural, hoy el desarme del Estado benefactor, el repliegue de lo público, que es terrible, terrible en nuestra época, y paralelo a la expansión del mercado depredador, es decir, se encoge el Estado benefactor y en muchos países de América Latina se expande el capital predador. La corrosión del espacio público y del concepto de ciudadanía han llevado a una puesta en crisis del papel del ensayo. De allí que, si por una parte parece haber una expansión o una ensayificación de todo, como dice una crítica norteamericana, hoy la prosa no ficcional parece expandirse, la idea de opinión, de tesis, etcétera, se amplían muchísimo. Es también factible que el ensayo se pueda destinar a minorías diversas, parceladas, especializadas, de iniciados. Es decir, por un lado, aparentemente se amplía, se democratiza en apariencia, el ensayo se expande, y por otro lado, el ensayo literario va buscando nuevos lugares más cercanos a lo especializado, a la poesía, al ámbito de los iniciados, y sean cada vez menos quienes se atrevan a ponerle el cascabel al gato y hablar sobre los grandes temas y problemas que nos aquejan. Se registran también cruces entre el discurso académico, el periodístico, el ensayístico, exacerbados por las posibilidades que dan los nuevos medios y los nuevos soportes. Hay además un rediseño de mapas, constelaciones, circuitos, recorridos, debido a las nuevas condiciones migratorias, pero también editoriales, de circulación de ideas, etc. La proximidad que da Internet versus la dificultad de conseguir libros de autores de diversas partes de América Latina hace que todo esté hoy más fracturado y se armen nuevos recorridos para dar sentido.
El ensayo latinoamericano ha vivido a lo largo de su historia un permanente tironeo entre el yo y el nosotros, el todos y el nadie. Una ponencia de las que se presentó en Jaya habla de los nadie. Me parece una expresión muy impresionante y por eso la he tomado aquí. El ensayista latinoamericano ha querido dar cuenta de su propia experiencia de mundo y de lectura, pero también en muchos casos ha querido, de manera característica, descubrir zonas de la conversación y el debate en el espacio público que le permitan enlazarse con un nosotros. Esta es una de las líneas que he presenciado en Jaya, que comparto y que yo misma trabajo, la necesidad de estudiar los textos en su contexto de discusión, de debate, la historia intelectual, la historia cultural de los textos. Ver que el texto no está aislado de un contexto, sino que es un contexto además que funciona socialmente. Pero a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, persigue al ensayista de la ciudad letrada que no decida aislarse en sus límites, una angustia cada vez mayor por dar ingreso a la reflexión y al espacio textual a esos otros, a esos nadie, que el avasallante paso del modelo capitalista va arrojando al borde del camino de la exclusión, el olvido, la desaparición. En su función de ser Prometeo, el ensayo tiene la obligación moral hoy de dar cuenta de todos estos nuevos fenómenos. Aparecen también nuevas formas y nuevos soportes para el ensayo, nuevos cruces y encuentros con otras formas, donde lo intensivo se pelea con lo extensivo. Podemos hoy encontrar el mejor ensayo en las inserciones periódicas y el despegue de la reflexión a partir de las preocupaciones de coyuntura. Se ha roto también el acuerdo tácito de mediados del siglo XX, ese pacto de lectura que reforzaba la relación entre texto, libro, autor, lector, diálogo intelectual, lectura, mundo, que se ha ido sin duda transformando a lo largo de los años para desembocar hoy en una realidad diversa. Los propios puntos cardinales del ensayo, subjetividad, reflexión, ideología, crítica, se han transformado. El ensayista puede hacer un retrato de sí mismo o abrir su ventana a una interpretación del mundo, puede desplegar una interpretación que dote de sentido sus experiencias, puede ir también en busca del conocimiento a través de la reflexión o emprender una crítica de la propia cultura, puede internarse por los mares de la subjetividad, explorar nuevas formas de la representación del yo, pero también explorar nuevas formas de la intersubjetividad, del nosotros, hablar para sí o hablar para sus lectores amigos, hablar para la plaza pública o para la humanidad toda, con mayúsculas, porque finalmente él puede sentirse representativo de todo el género humano, como lo fue Montaigne y como lo fue también en nuestro medio Simón Rodríguez, que hablaron de esta posibilidad de pensarnos como género humano. Contra la visión histórico-cultural del ensayo identitario, muy pronto hubo autores como Borges, Paz, Lezama Lima, que hicieron que el ensayo, cuya función predominante es expositivo-argumentativa, fuera cruzando límites y se acercara a la ficción, se acercara a la poesía, con su vocación artística de ruptura, de vuelo y de cruce de fronteras. Al mismo tiempo, el ensayo persistió en la indagación de la identidad nacional y de la identidad latinoamericana, cumpliendo además dos vocaciones, una vocación exotérica de educación, de difusión, de reflexión, y una vocación esotérica, nocturna, difícil, de exploración de fronteras. ¿Para quién se formulan, a quién se destinan las versiones y visiones de la realidad que proporciona el ensayo? Estamos hoy, en lugar del espejo ante el que el ensayista intenta hacer un autorretrato, ante un ilusorio espejo de la totalidad, un cristal roto en 1000 pedazos, fragmentos y esquirlas de sentido que a su vez inauguran infinitos caminos parciales. Pero además de la crisis en la producción material, presenciamos nada más y nada menos que crisis en la idea de representatividad de la palabra, por no decir crisis en nuestra idea de tiempo, espacio, sujeto, verdad, autor, lector, así como crisis de los marcos institucionales en que se inscribe nuestro discurso.
Tema central de preocupación de la crítica es hoy también la emergencia de la cuestión enunciativa y la puesta en abismo de la primera persona, que traduce nuevas formas de la subjetividad y la intimidad. Muchos son hoy los ensayos en los que el viejo modelo del sujeto se disuelve, se recompone, se reintegra en el todo o en la parte. En lugar de identidades fijas, muchos autores se desdibujan y redibujan a través de la combinación infinita de formas discursivas provenientes de diversas tradiciones, desde el discurso mítico hasta los alegatos políticos o los estudios de corte académico. Observamos además algo que Antonio del Toro denomina nuevas cartografías genéricas, cartas, ensayos, novela, poemas, crónicas, ensayos, que incluyen una buena dosis de reflexividad y autorreflexividad consecuentes a la emergencia de nuevos fenómenos de público y de mercado. Por otra parte, si el lenguaje literario se ve obligado a tocarse con otros lenguajes como el plástico, el sonoro, el fotográfico, el cinematográfico, no habrá de sorprendernos que se den nuevos cruces entre formas y géneros. Al llegar al mundo de la Internet, el ensayo se confronta también con fuertes transformaciones, el famoso blog o las páginas personales, por ejemplo, aunque esto no necesariamente tiene un signo positivo. Como dijo José Emilio Pacheco, en la era de la Internet y la televisión satelital, sin darnos cuenta nos hemos vuelto aún más aldeanos. Vivimos encerrados en nuestra aldea virtual, en nuestra aldea real y en nuestra aldea temporal, dice Pacheco. Un hoy que se fascina consigo mismo y al solo hundirse en el presente omnipresente, pierde su pasado y se queda inerte ante el porvenir. Entonces, esta pulsión de presente, esta vocación de traer a presente los problemas del ensayo, puede convertirse también en un narcisismo de la hora. Por fin, la obligada renegociación de espacios y órbitas de influencia con el mercado trae también aparejada una fuerte transformación en el género. Hace ya varios años que la prosa debe afrontar los nuevos desafíos que el discurso de los medios, el mercado y el poder representa para la vocación liberadora de la palabra artística. Si en un sentido se habló, como ya dije, de la ensayificación de todo, en cuanto a la prosa no ficcional, la pulsión de dar opiniones y hablar de la propia experiencia se expanden y amenazan la especificidad del ensayo. Por la otra, el ensayo puede ir en busca de nuevas zonas, temas y tratamientos. Como síntesis, quiero afirmar que en el fondo de todo ello, el gran problema del ensayo latinoamericano sigue siendo hoy el de la representatividad de nuestra palabra, el de la legitimidad de nuestra palabra, tanto en cuanto a la ley del género como a la relación entre el género y la ley. Y esto tiene que ver con algo tan sencillo y tan complejo como el hecho de que el ensayo va firmado, es asunción responsable de la palabra por parte de un autor, y esto implica enfrentarnos al problema de la autorización del discurso. ¿Sigue siendo el ensayo un discurso responsable y responsivo? Si en un principio, cuando se dio el Big Bang del ensayo, se condensaron elementos fundamentales como una nueva concepción del sujeto, una afirmación de la capacidad de ese sujeto para la lectura, la defensa de la libre opinión, la capacidad y el derecho a la libre interpretación del mundo y la apertura del texto a los más amplios temas y formas de tratamiento de los mismos, es decir, si se dio la apertura de un nuevo espacio simbólico para la prosa no ficcional, para la indagación y la escritura en las lenguas naturales, etc., hoy presenciamos una expansión poco controlada de dicho principio. Al expandirse la educación, una cada vez más amplia presencia de sectores de la población en la opinión pública, en las esferas de la sociedad civil, permitió que la voluntad de traducir por escrito una opinión se hiciera presente en ámbitos diversos de lo íntimo y de lo público. Si a ello sumamos la actual expansión de nuevas formas de reproducción y circulación de los textos, también pautadas y regidas por las exigencias de cada modalidad y plataforma, nos asomaremos, y por qué no decirlo, las exigencias de los mercados y tal como los obedecen los monopolios editoriales, nos asomaremos al inédito fenómeno de convivencia del ensayo en la academia y en el cenáculo literario, en el silencio del gabinete y el rumor de la calle,
en la letra autocomplaciente y en el examen del periódico o de la plaza pública. Muchas son en efecto las manifestaciones que pueden agruparse a través de distintos aires de familia en esa gran categoría del discurso que llamamos ensayo. Y muchas son también, además, las operaciones y prácticas discursivas que desembocan en él. Celebramos la expansión del ensayo, pero nos preocupan los nuevos peligros de desembocar en la banalización, la ligereza, la irresponsabilidad, la falta de una lectura y una escucha reales que atiendan desde lo social, que examinen, que decanten y autoricen los discursos. Nos preocupa también la expansión maquinal de formatos capaces de producir y reproducir artificialmente discursos pautados e irresponsables, estandarizados, aparentemente gratuitos, no fundados en experiencia ni en un pensar profundo, no fundados en un sincero compromiso con un decir que puede tener incidencia en lo social y que por ende no conllevan una auténtica asunción o respaldo ético de lo dicho. Se trata del paso de los ciudadanos a los consumidores, en palabras de Néstor García Canclini. Hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores en épocas en que se desdibujan las especificidades y se constriñen o pierden su sentido real las posibilidades de esa operación fundamental del ser humano que es la de entender y actuar en consecuencia. Para terminar, juro que voy a terminar, recordemos que en su forma primordial el ensayo es discurso responsable y responsivo, y este elemento es su marca de agua, como lo es la capacidad crítica y autocrítica de su autor. El ensayo, insisto, lleva una firma, no en cuanto marca de orgullo u ostentación de genialidad, con el objeto de tener reconocimiento o fama, o de reivindicar derechos de autor, sino en cuanto a asunción de una voz responsable que demanda una lectura y una escucha no menos responsables. En suma, responsabilidad por la palabra y puesta en relación del ensayo con nuevas exploraciones de nuevas formas de experiencia de la ciudadanía. Muchas gracias.